Bien, buenos días. Esta es nuestra clase de filosofía de la investigación científica, como hemos querido llamarle. La última clase estábamos reflexionando sobre el alcance de la investigación o el tipo de estudio como parte del tema del diseño. O sea, cuando hablamos del alcance o de el tipo de estudio, que son 4 tipos de alcance: el exploratorio, el descriptivo, el correlacional y explicativo. eh, ¿Qué tipo de diseño es que se aplica cuando trabajamos con esos 4 tipos de alcance? Estamos con el diseño transversal o transeccional. ¿Qué significa diseño transversal o transeccional? El que no es longitudinal. Eh, Longitudinal es cómo se comporta la variable en distintos tiempos, y transversales en un solo tiempo. ¿Qué tienen en común el transversal y el longitudinal? Bueno, que no estamos en un experimento, no estamos en un experimento, estamos en no experimental, estamos en el diseño no experimental. O sea que si uno lo va a decir desde el principio, no desde atrás para adelante, como yo lo he hecho ahora, sino como no lo va a decir desde el principio, si tú estás haciendo un trabajo, digamos, no experimental, yendo a la gente, ¿qué tipo de diseño es? Bueno, pues un diseño, eh, si vamos desde el no documental, un diseño no documental, no experimental, porque entre lo no documental tenemos el experimental y el no experimental. Sería no experimental, eh, transversal o transeccional, que es lo mismo, contrario a longitudinal, de alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o causal. Va a depender. Entonces, ahí era un poco donde estábamos situados. Ese tema lo tuvimos viendo también en relación con las fuentes. Ahí decíamos que ahí, cuando hablábamos de ese tipo de trabajo, que es el que hacen los muchachos, ¿verdad? Normalmente los muchachos en las universidades dominicanas y del mundo y de América Latina no hacen trabajo longitudinales, y muchos hacen trabajos experimentales. Recuerden que cuando estamos hablando de experimentos y cuando estamos hablando de no experimentos, estamos en los hechos, ¿verdad? No estamos hablando de trabajos documentales. Si es documental, estamos valiéndonos de fuentes. Si es no experimental y experimental, estamos hablando de hechos, ¿no? Hechos, sucesos, acontecimientos. Estamos yendo a la realidad. Entonces, la realidad, si es preguntarle a los sabios de lo que ellos saben, ya no estamos ya no estamos con los hechos, sino que estamos con las fuentes, no las fuentes documentales, sino las fuentes no documentales. Si hablamos de fuentes documentales, recuerden que hay bibliográfica y no bibliográfica, pero cuando hablamos de fuentes no documentales, son la gente que sabe de eso. No estamos yendo a los libros, sino al médico que sabe de medicina, al químico que sabe de química. Pero si no vamos ni a los libros ni a los sabios, sino que vamos a la vida, entonces ya ahí estamos en experimento y no experimento. Ese experimento, si yo lo estoy provocando, estoy creando el hecho que estoy investigando, provocarlo poniendo una causa para ver un efecto. La causa le hemos llamado variable independiente, y al efecto le hemos llamado la variable que depende, ¿verdad? La dependiente. Entonces la primera se manipula, la segunda se mide. Entonces, siempre que tú manipulas, hay experimentos. Y decíamos que habían 3 tipos de experimentos, ¿verdad? Experimento puro, cuasi experimento y preexperimento. Y que habían también 3 tipos de diseño no experimental longitudinal, de tendencia, de tendencia de evolución y mixta. ¿Qué, ¿Cuál es el criterio de diferenciación en el mundo de los hechos? ¿Cuál es el criterio de diferenciación tanto de los diseños experimentales como los diseños longitudinales, incluso el que estamos viendo ahora, el diseño transversal?
el criterio de diferencia es la población. Si la población, en el caso del experimento, tiene grupo control, aleatoriedad y fórmula de la muestra, entonces hablamos de experimento puro. Si el experimento que tú estás haciendo es experimental, tú estás provocando el hecho, pero no hay grupo control, es cuasi experimento. Si hay aleatoriedad y fórmula de la muestra. Y en el caso, por ejemplo, del preexperimento, pues ni hay fórmula de la muestra ni hay aleatoriedad, sino simplemente hay preprueba y postprueba. Pero tú dices, ah, bueno, pero si eso es así, entonces yo estoy yendo a un transversal. No, porque tú estás haciendo un experimento. Si tú estás manipulando una causa para ver un efecto, aunque la población sea lo mismo que una transversal o transeccional, eso es experimento. Y entonces un experimento, preexperimento, no será puro ni cuasi experimental, pero es experimento porque tú lo estás provocando. Cuando hablamos de una población que tú no la estás manipulando ni tratando, bueno, en el preexperimento y en la transversal. Cuando hablamos del longitudinal, también el tema, lo que te va a diferenciar un longitudinal de otro es la población, ¿no? Si la población es la misma independientemente de cuánto entren y cuánto salgan, en distintos tiempos le llamamos tendencia. Si la población a través del muestreo es la misma primera que tú tomaste sin introducir nuevos integrantes de la población, estamos hablando de la muestra, sería de evolución. Y por último, si tú estás tratando con la misma muestra de una población en distintos tiempos, sería de panel, como le hemos llamado. Entonces hemos visto que el tema de la población es, y el tratamiento poblacional es lo que me va a diferenciar un diseño de otro diseño cuando hablamos de los hechos. Ahora, cuando hablamos de los no hechos, estamos hablando de documentos o fuentes. Las fuentes no son hechos. Los sabios no son hechos, son expertos, saben de lo que hablan. Fuente primera y segunda. Y si son documentos, también son fuentes. Tú estás consultando al que ha procesado una información y la ha escrito, la ha puesto en libro. Ahora bien, cuando estamos hablando del diseño transeccional o transversal, hemos dicho que ahí, aunque no haya un tratamiento poblacional, tú estás yendo a un grupo que tú no estás manipulando, ni tú estás tampoco controlando. Un grupo social. Qué sé yo, los profesores de la UAS, los estudiantes de comunicación, las mujeres del barrio, las mujeres del barrio, el gusto de un producto que se lanza al mercado en tal grupo social. Entonces, cuando tú buscas un grupo y tú vas a ese grupo porque es el tiempo de tu investigación, sin tú hacer aleatoriedad y sin hacer fórmula de la muestra, pues entonces decimos que tú estás en un primer nivel de, en un primer nivel de transeccionalidad o de transversalidad. Digo transeccional o transversal porque estamos en el diseño transversal o transeccional que tiene 4 alcances. En un primer nivel, eso podría parecer un poco contradictorio porque la clase que yo le di pasada decía que el exploratorio, que es el primer nivel del que yo estoy hablando ahora, el exploratorio decíamos que es cuando una persona no tiene clara la idea y le está consultando con los expertos. Entonces, este es aquí donde yo estoy ahora. El paso de exploratorio a descriptivo, o lo que se llamaría, ¿qué se entiende por una investigación exploratoria? Que es lo que la mayoría hacen los estudiantes de hoy, especialmente los de ciencias sociales, ¿verdad? Que no trabajan con experimentos ni laboratorio. La mayoría de los trabajos de ustedes son de este nivel, de nivel exploratorio y algunos de nivel descriptivo, muy poco de nivel explicativo o causal. Entonces, ahí es donde estamos, en transversales de distintos niveles. Y ahí es donde vamos a dedicarle, yo entiendo que por lo menos una o dos clases, además de esta, a esos tipos de diseño
de diseño transversales o transeccionales, porque son las mayoría en las que ustedes se manejan. Entonces, tratando de identificar las ideas. Una primera idea sería el concepto de exploratorio. Otra idea es el tratamiento de la población. Decíamos la clase pasada que exploratorio significa que cuando tú lo lees en los libros de metodología, normalmente lo que dicen es porque se ha escrito poco sobre ese tema o porque no hay mucha información sobre ese tema. Casi todo el mundo cuando habla de exploratorio, esas son las ideas que nos dan, de que hay poca investigación o hay poca información. Por eso hablan de exploratorio. No es la mejor idea, pero ayuda a ir entendiendo que, bueno, el problema puede estar ahí, pero de eso no se habla. Nadie ha hablado de ese tema. Entonces, como no hay información, entonces cualquiera que comience a meterse en ese tema y a dar luz sobre ello, dentro de un área, claro está, tú como psicólogo dentro del área de la psicología, porque puede ser que el tema se haya tratado mucho en el área de sociología, pero tú eres psicóloga y quieres trabajarlo como psicóloga y no se ha trabajado en psicología, o tú eres de educación y se ha tratado mucho en psicología y se ha tratado mucho en sociología, pero no en educación. Sigue siendo exploratorio dentro de dentro de tu área, porque no existe una, ¿cómo se llama? Una terminología adaptada a tu ámbito de estudio. Entonces, comenzar uno a crear informaciones, a buscar quiénes han hablado sobre ello, qué nivel de expertise se ha manejado. De alguna forma es comenzar a ir creando la claridad de la teoría, a ir eh, eh, especificando la validación de los términos, la claridad del lenguaje que se va a manejar. Cualquier persona que se adentre en una investigación tiene que manejar un lenguaje y tiene que afinar ese lenguaje dentro de su área. Ese lenguaje que le va a servir a otros estudiosos que quieran seguir profundizando. Entonces decimos que el primer nivel es exploratorio en ese sentido de búsqueda de información. Ok, yo le voy a meter aquí otra idea. Para muchos confusión, para otro camino de aprendizaje. Un tema que hoy día está en discusión y muchos profesores todavía no tienen claro dentro de la discusión. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos metodólogos no son filósofos y no le interesa mucho manejar el tema, sino entenderlo y aplicarlo. Y este tema es un problema filosófico dentro de las ciencias sociales, que es el tema del enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Yo trataré de esclarecerlo. Lógicamente, yo no voy a esperar que todo el mundo vaya a salir experto y lo entienda, pero lo damos en función de aquellos que puedan alcanzarlo. Y de alguna forma, como el tema siempre está en todos los libros de metodología, van a tener que chocar con él, especialmente también cuando vayan a catalogar su tesis y vayan a decir si es de enfoque cualitativo o cuantitativo. Entonces, yo voy a trabajar un poquito ese ámbito de lo que se llama de lo exploratorio a lo descriptivo o lo que se ha llamado o cómo se entiende lo que se llama el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Bueno, primera idea de lo que se ha dicho del enfoque cualitativo. Se ha dicho que el enfoque cualitativo es cuando tú no tienes claro lo que es el tema de investigación. Vendría siendo lo mismo que otros han dicho de lo que se llama exploratorio. Para muchos, decir nivel exploratorio es lo mismo que decir enfoque cualitativo. Cualitativo, no tener la idea clara de las variables de estudio, la identidad de las variables de estudio. Entonces, claro, aquí entra otro problema, que es el de la variable cualitativa y la variable cuantitativa, porque una cosa es que tú no tengas claras las variables, otra cosa es cómo se expresan esas variables. Las variables o se expresan de forma cualitativa o se expresan de forma cuantitativa, tenga tu conocimiento o no tenga tu conocimiento de ello. Si tú estás estudiando la edad de un grupo social, el promedio de edad o el promedio de tamaño de un grupo poblacional o
o el porcentaje o los porcentajes de duración en el tiempo dentro de un grupo social. Fíjense que todo eso se expresa en números. ¿Cuál es el tiempo que han durado, que dura un profesor dando clase en la UAS? Entonces, al decir tiempo, eso se expresa en números. Al decir cuál es el tamaño promedio de los estudiantes de comunicación o los estudiantes de medicina, eso se expresa en números. Ahora, una cosa es que se expresa en números, otra cosa es que tú conozca o desconozca. Porque ¿a qué le llamamos exploratorio? No le llamamos exploratorio a las variables cualitativas y le llamamos enfoque cuantitativo a la variable cuantitativa. Fíjense como aquí ya yo he mencionado dos criterios. Una cosa son las variables, otra cosa es el enfoque. No es lo mismo enfoque que variables. Ya, aunque las variables sean cualitativas o cuantitativas, el enfoque no depende de lo cualitativo o cuantitativo de la variable. ¿De qué depende el enfoque? Del alcance. El enfoque a la luz de unos pensadores, ¿verdad? Eso lo vamos a complicar en otro momento. Pero a la luz de algunos pensadores, si entendemos enfoque por cualitativo, cualitativo significa que no hay claridad y hay que clarificar. Si mi tesis se llama, por ejemplo, no, que hay una droga nueva que se llama cocaína. Digamos que la cocaína es desconocida. ¿Y dentro de qué ámbito? Dentro del ámbito de la sociología. Entonces, no se sabe lo que es eso y hay poco escrito sobre eso. Hay que entenderla. Bueno, entonces mi tesis se llama concepto de cocaína o mi tesis se llama la cocaína, no sé, visión sociológica de lo que es la cocaína, visión psicológica de lo que es la cocaína. Eso de visión es una forma de entenderlo desde la psicología o entenderlo desde la sociología. En otras palabras, tu tesis, la gran pregunta que tiene es, ¿en qué consiste la cocaína? En otras palabras, tu tesis es exploratoria. Tú no estás tratando de ver qué tanta cocaína hay. Tú no estás midiendo cuánto la consume, qué tanto se vende. Tú no estás midiendo. Tú lo que estás es entendiendo qué es la cocaína, si hay tipos de cocaína, niveles de cocaína. O sea, entenderlo de alguna forma, qué es, de dónde viene, por qué es droga, etcétera, qué efectos tiene. Todo eso es parte de la exploración, entender. Si no hubiera información, buscar la información sería exploratorio. Ahora tú dirás, ¿qué tipo de variable es el concepto de cocaína? Si tú preguntas qué es esto, la respuesta no es de que 5, 10, 20. Si tú preguntas cuántos años yo tengo, cuántos años tiene, eso sí se dice en números. Pero si tú te preguntas qué es la cocaína, eso no se dice en números. Decir droga no es decir un número. Si tú te preguntas, ¿de qué religión tú eres? Tú no tiras un número, de que tú eres de la 21 o eres de la 22, a no ser que tú lo hayas codificado, pero en principio eso no es un número, eso, y aún tú lo hayas codificado, esos códigos no se pueden sumar ni restar, de que no son números realmente, de que aquel es católico número 3, este evangélico número 4, 3 más 4 da 7, no, tú no puedes sumar un código, una codificación. Ahora si tú dices, aquellos tienen 3 años y estos tienen 4, si tú sumas 3 más 4 daría 7 años, eso es sumable. Entonces cuando no es código, sino más bien que son números, entonces hablamos de variables cuantitativas, no estoy hablando de enfoque, aunque el tema es el enfoque, no estoy hablando de enfoque. Las variables o se expresan en números o se expresan en, en cualidad. Lógicamente que las variables de un matemático son variables numéricas. Normalmente la variable de un químico que tiene lenguaje y de un físico que tiene lenguaje matemático también son numéricas. Entonces las variables sociológicas en su mayoría son cualitativas, ¿no? Pero pueden aparecer variables cuantitativas. Cuando tú comienzas a hablar del número poblacional,
del tamaño, del tiempo promedio, de una duración, etcétera. Las variables, no el enfoque, se expresan en número o se expresan en cualidades. No hay más. Si no son numéricas, son cualitativas. Y si son cualitativas, no son numéricas. Su expresión forzadamente es numérica cuando son variables cuantitativas. Entonces, repito, no estoy hablando de enfoque. Ahora bien, si tú entras al enfoque como alcance cualitativo o cuantitativo, yo no sé cuál es cómo medir a una población, si se mide por pie o por metro, no sé. Y quiero entender cómo medir, cómo se mide una población. Y me pongo a estudiar cuál es el sistema de medida de un grupo poblacional. Claro, entonces, como yo no sé y mi tesis es visión, qué sé yo, medición de un grupo poblacional. Como yo no sé, yo estoy en exploración, por lo tanto, no estoy en un enfoque cuantitativo, estoy en un enfoque cualitativo. Pero lo que es medición se expresa en números. Estoy con variable cuantitativa. Se lo estoy poniendo así para que comiencen a meterse en los problemas y se desenrede desde el principio, porque son muchos, tanto maestros como no maestros, los que están enredados en este tema, que confunden las variables con el enfoque. No es lo mismo enfoque que variable. Tu enfoque puede ser cualitativo con variables cuantitativas. Y tu enfoque, la mayoría de los enfoques cuantitativos son con variables cualitativas. Y tú puedes tener un enfoque cualitativo con variable cualitativa y un enfoque cuantitativo con variable cuantitativa, pero no necesariamente. Normalmente, ustedes tienen el problema, ustedes, los demás, que donde hay cualitatividad en variable, hay cualitatividad en enfoque, y donde hay cuantitatividad en variable, hay cuantitatividad en enfoque, y son dos cosas diferentes. Lo cualitativo en el enfoque es no tener claro, y lo cuantitativo en enfoque es llegar a la descripción de lo que se llama la estadística, llámese promedio o llámese porcentajes. Bueno, se nos acabó el tiempo. Hemos comenzado. Guárdeme su pregunta para el próximo encuentro, que ya no hablaremos tanto de metodología, perdón, de logística, sino que entraremos ya directamente en este tema en el que estamos trabajando. Revisen este video para que especifiquen estas ideas. Nos vemos entonces la próxima clase. Adiós. Nos vemos, pase bueno. Bye, bye. Gracias igual, pasen buen día.